En distintos lugares sobre la Tierra, nuestros antepasados lograron sobrevivir, adaptándose a todo tipo de climas, desde la costa hasta lo más alto de las montañas. Los desiertos y climas semiáridos no eran la excepción. Muchas de estas civilizaciones antiguas tenían un estilo de vida nómada, y poder encontrar los lugares por donde pasaron es poco probable. El paso del tiempo y la naturaleza que recupera su territorio borra toda señal en poco tiempo, pero algunas de estas civilizaciones dejaron a su paso algunas sutiles evidencias que lograron permanecer miles de años y podemos ver en nuestro tiempo el arte rupestre y su contacto con seres de otro mundo. En el centro de México, donde predomina un clima semiárido y donde inicia la Sierra Madre Occidental, fue un lugar donde habitaron muchas culturas prehispánicas. Esta zona se conoce como Mesoamérica. Las distintas culturas que vivían aquí fueron nombradas por los españoles de manera generalizada como chichimecas. En este lugar podemos ver, tiene un clima muy extremo para lograr sobrevivir aquí. De noche hace mucho frío y por el día el calor es insoportable. Pero si nos detenemos a pensar, ¿por qué los antiguos pobladores de este sitio lo escogieron para vivir aquí? La respuesta es, porque el clima hace más de 2000 años era muy distinto. Seguramente, aquí encontraron suficientes recursos de agua y alimento para sobrevivir. Regresando millones de años en el pasado, este mismo lugar nos muestra pequeñas señales que en la antigüedad fue el fondo de un lago o un río. Por movimientos de las placas tectónicas, se elevaron estos sedimentos para formar estas laderas y montañas. El agua de lluvia que corre por sus laderas va arrastrando sedimentos y minerales que al poco tiempo se depositan en el fondo del lago. Cuando el agua se evapora, estos sedimentos se deshidratan y se fragmentan, formando una textura como la de un rompecabezas. Aquí podemos ver estos sedimentos petrificados y algunos organismos que quedaron atrapados entre sus capas. Estos son troncos de madera fosilizados. Se pueden ver fácilmente los detalles de la corteza y hasta los anillos de crecimiento de la madera. Los fósiles son restos orgánicos de plantas o animales que vivieron hace millones de años y que hoy en día podemos encontrar en algunos lugares. Están hechos de los mismos materiales de las rocas que los rodean. Incluso se puede encontrar huellas fosilizadas de animales o personas que caminaron hace millones de años por algún lugar lodoso, como la orilla de un pantano. El proceso de fosilización ocurre cuando los minerales de los sedimentos donde quedó atrapado este tronco se van infiltrando lentamente entre la madera hasta sustituirla por completo. Incluso algunos de estos troncos llegan a tener cristales de cuarzo. Los fósiles generalmente se encuentran en rocas sedimentarias. Para que se forme un fósil no es un proceso común. Recordemos que toda materia orgánica sobre la Tierra, al morir, cumple un proceso de desintegración y pasa a ser alimento de otros seres vivos. De esta manera cierran el círculo entre la vida y la muerte. Mientras un nuevo ser inicia su periodo de vida,
los seres más viejos mueren y pasan a ser nutrientes del suelo o alimento de las nuevas generaciones. Para conseguir que los restos orgánicos se conserven durante millones de años, es una característica muy remota. Seguimos avanzando en esta expedición y encontramos este excremento de algún animal silvestre. A juzgar por su tamaño, el animal debe de tener una estatura media, como la de un perro. Esta zona es muy habitada por coyotes. Podría ser de uno de ellos. Para un animal de este tamaño es muy importante encontrar agua suficiente para sobrevivir. Y explorando un poco más adelante, encontramos un pequeño manantial. Si analizamos cómo es que este pequeño manantial permanece con agua, siendo que la temporada de lluvias terminó hace 7 meses, podemos comprender que debajo de este terreno tan árido existen ríos subterráneos. Si imaginamos cómo era este mismo lugar hace 2000 años, cuando las lluvias eran más abundantes, este lugar pudo ser más adecuado para que nuestros antepasados lo escogieran para vivir. Por esta razón, las antiguas culturas permanecieron en este lugar, formando asentamientos temporales. Y me refiero a asentamientos temporales, porque no dejaron estructuras arquitectónicas de gran tamaño. No reconozco el lugar. A ver. Me equivoqué de camino, no era por ahí. Se parecía, pero no es. Vamos a caminar un poco más adelante. Va a ser acá. Estas subidas están buenas, Miren ahorita aquí lo que acabo de ver. Ya tenía tiempo que no veía estos cactus. A ver ahorita si me encuentro uno que tenga un fruto. Miren. Ahorita están en su etapa de floración. Miren qué bonitos son. Miren nada más, chulada de cactus. Y hay muchos. Si pueden ver, está lleno de cactus toda esta parte. Miren aquí qué curiosas son las formaciones. Con eso de que encontramos mucha madera petrificada, posiblemente esto también sea un tronco petrificado, incrustado entre los sedimentos y ya está cristalizado con cuarzo. Está muy padre. Formando parte de toda cultura, además de tener distintos conocimientos y costumbres que los caracterizan, estas culturas tienen un lenguaje y un arte muy distintivo. El arte rupestre es una expresión artística donde las figuras pueden conservar rasgos muy similares a la realidad, representando escenas de la vida diaria como la cacería y algunas especies animales que eran de su preferencia. En otros casos, pueden ser muy abstractos, con significados que aún no podemos comprender del todo. Este tipo de figuras abstractas, a nuestro entendimiento, tienen un significado en común con todas las culturas del antiguo mundo y que solo ellos comprendían. Un ejemplo son las pinturas o petroglifos en forma de espiral, que son utilizadas por todas las culturas dentro de México e incluso en otras partes del mundo. En los más de 25 años que tengo buscando el arte rupestre, me doy cuenta que este tipo de figuras en espiral las crearon con más frecuencia sobre las rocas, creando petroglifos. Esto puede ser una diferencia significativa. ¿Por qué preferían grabarlo en roca o pintarlo sobre alguna pared?
Las espirales dibujadas en paredes son menos en comparación a las que he visto grabadas en las rocas. Las pinturas rupestres también deben ser consideradas como un medio de expresión que sirve para comunicar algo a las nuevas generaciones, como lo hacemos nosotros con un libro. Son imágenes representativas de lo que ellos tienen a su alrededor y lo quisieron plasmar en las rocas para que no se olvide, dibujando algunos acontecimientos importantes que pudieron vivir. Este sitio es muy especial debido a que el paisaje por fuera despierta mucho la imaginación. El lugar está muy escondido, por lo que no es fácil de encontrar. Las depresiones en la roca son muy extrañas y te hacen imaginar como que algo te observa. Quizás por este motivo, los antiguos pobladores plasmaron aquí algunas maravillosas figuras que al observarlas te hacen dar vuelta a las ideas, tratando de entender qué es lo que quieren comunicar. En esta pared podemos observar más de 40 figuras humanoides, y me refiero así a estos dibujos porque cuando querían representar una figura humana, lo hacían muy bien a su semejanza. Pero si prestamos atención, pareciera que todos tienen cola y algunos tienen un bulto a la altura de la cintura. Todos ellos alineados, con distintos tamaños, características y colores, te hacen pensar que son todos los integrantes de esta tribu. Lo más interesante es que separados de esta tribu se encuentran 9 figuras humanas, pero de cuerpos más alargados y que no son iguales a los otros. Incluso están plasmados en un lugar más especial, en pequeñas cavidades entre la pared. Y a un lado de ellos se encuentra este enigmático dibujo, que si lo analizamos un poco usando nuestra imaginación, podemos comprender cómo una figura humana, pasando entre 2 barreras que pueden ser unas puertas, y sobre él una figura elíptica muy grande y de mayor tamaño, puede ser representación de lo que conocemos como un ovni. Lugares como este son un verdadero tesoro poder apreciarlos. En todo el territorio de México existen muchos lugares perdidos que esconden muchas historias y que, al paso del tiempo, se van convirtiendo en leyendas. Estas leyendas, entre toda la fantasía que se cuenta, algunos pequeños fragmentos de las historias son verdad. Es así como encontré este lugar hace más de 25 años, logrando permanecer desde hace cientos o miles de años al paso del tiempo. Espero que te haya gustado este pequeño documental, y si algún día encuentras un lugar así, nunca lo dañes, solo observa y así podrás contar una gran historia. Recuerda suscribirte a mi canal y déjame tus comentarios y regálame un like. Te cuento que junto con mis amigos nos estamos preparando para mostrarte las bellezas que tiene el interior de la Tierra. Nos vemos en la próxima aventura. Hasta la próxima.